Hola, bienvenidos una vez más a nuestro podcast. El día de hoy tenemos como invitado a Herman Tertsch, un eurodiputado en el Parlamento Europeo por el partido Vox, pero además de uno de los fundadores de Foro Madrid y uno de los guerreros iberoamericanos por la libertad y los principios de la familia. Bienvenido, Herman. Muchísimas gracias. Te tenemos allá en España. Pues encantado de estar con vosotros, Rodrigo. Gracias, Herman. Muchísimas gracias. Igualmente para nosotros. Herman, yo creo que tenemos que hablar de dos temas, ¿no? Cuando hablamos de programar esta entrevista, esta conversación, pues acababas de venir a Guatemala y de visitar Guatemala, pero pasó algo esta semana que no podemos dejar pasar de hablar, que es la victoria de Trump en Estados Unidos. Entonces, empecemos con lo de Guatemala, démosle unos 20 minutos a Guatemala y después le damos otros 20 minutos a lo que significa la victoria de Trump para las ideas de la libertad, de la familia, de la propiedad y sobre todo el derecho ese que tenemos todos los seres humanos de ser dueños del fruto de nuestro trabajo. Herman, cuéntanos un poco, tenemos información que vino una comisión de eurodiputados a Guatemala hace más o menos 10 días, 15 días. Vinieron, entiendo que alrededor de 4 o 5 diputados. Cuéntanos un poco a qué vinieron. Era una misión, eran 6, aunque en algunas fotos solo aparecen 5 porque a mí me dejan fuera. Eso pasa a veces. Algunos tienen ese malentendido del cordón sanitario que es aislar a los partidos que están creciendo, a los partidos nacionales y patriotas que están creciendo, los partidos de izquierda especialmente, pero también los partidos esos de centro, que acaban siendo siempre los tontos útiles de la izquierda, pues consideran que tienen que utilizar todo tipo de métodos para combatir precisamente el ascenso de todos aquellos pues que somos más o menos lo que llamaríamos la órbita de Trump también, o la órbita de Víctor Orbán, o la órbita de Wilders, o la órbita de Santiago Abascal, que es la nuestra, o también la de Meloni, que está en otro grupo, pero que es que estamos, en fin, vamos a ir sin duda a una unión en el futuro de las fuerzas nacionales y conservadoras en Europa para constituir pronto, no me cabe la menor duda, la primera fuerza. Entonces, esa misión está compuesta por 6 miembros y bueno, pues vimos a mucha gente, vimos al presidente de la República, vimos a Arévalo, vimos al ministro del Interior, vimos al ministro de Gobernación, al ministro de Exteriores y vimos a empresarios, vimos a organizaciones no gubernamentales, como las llaman, y vimos a representantes sociales de diversa forma. Y también fuimos a ver algunos fuera de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, fuimos a ver algunos proyectos que tiene la Unión Europea, la cooperación internacional de la Unión Europea en Guatemala. En ese sentido, bueno, 3 días muy densos y bueno, pues para quienes algunos no conocían, el jefe de la misión era la primera vez que iba a Guatemala y no habla español, es un austriaco el que dirigía la misión. Entonces para él pues era todo prácticamente nuevo. Pero bueno, pues cada uno, los que conocíamos más el país y conocíamos más las circunstancias generales, había otra gente también que era el caso, pues sacamos nuestras conclusiones de toda esta misión. Lo que pasa es que durante la misión solo puede expresarse, eso son reglas de la Unión Europea, durante una misión solo puede expresarse el presidente de la misión. Después ya yo me siento liberado de todas esas disciplinas, porque yo a quienes me debo es a mis votantes, a mi patria y después a la verdad también.
y no me debo ya a ningún tipo de disciplina más que en el estricto formato de la misión que se hizo, ¿no? En ese sentido, yo creo que vi una Guatemala que, bueno, pues que lleva ya 9 meses o 10 meses con un gobierno que generó muchas esperanzas en mucha gente y que está haciendo lo que puede dentro de esa debilidad que tiene dentro del Parlamento, que es un gobierno de izquierdas, eh, que no ha caído, de momento no ha caído, digamos, en las garras de la retórica de la izquierda caníbal iberoamericana, de momento, como digo, y que veremos si puede cumplir algo en cuanto a la institucionalización en Guatemala, lo cual una cosa estaría bien. Y después veremos lo que hacen. A mí lo que más me preocupa, por supuesto, es que yo creo que la Unión Europea, con todo su dinero y con todos sus desarrollos, yo creo que la Unión Europea es fundamentalmente hoy un poder tóxico para los países de Iberoamérica, como hemos visto en tantos sitios, como pasa con la Corte de los Derechos Humanos Interamericana y como pasa con tantos organismos multinacionales, pero sobre todo la Unión Europea como una comunidad de poder que hoy en día está extremadamente ideologizada, pues hasta que mientras no cambie realmente la correlación de fuerzas, lo que se ha convertido es un enorme aparato burocrático de poder para promover una Agenda 2030, una agenda que nosotros consideramos profundamente tóxica. Y para eso utiliza diversos mecanismos, como son no solo la financiación de ONGs, que son prácticamente todas de extrema izquierda, comunistas, muchas de ellas radicales, sino tiene también unas embajadas de la Unión Europea en todo el continente, que muchas veces tienen una identificación, y sobre todo esto se ha agudizado bajo un socialista español como es Borrell, que tiene unos enormes contactos y una simpatía y una protección hacia la dictadura cubana y hacia muchos izquierdistas de todo el continente, pues se ha convertido la Unión Europea en una especie de lobby también a favor de las opciones izquierdistas y de la Agenda 2030. Y eso es muy peligroso, porque tienen dinero. Eso te iba a decir, permíteme interrumpirte ahí para que profundicemos en el tema del dinero, que en efecto es lo que más nos preocupa, ¿no? Como guatemaltecos. De todos estos grupos con los que tú te reuniste, como nos dices, con ONGs y líderes sociales, o a veces mal llamados líderes sociales porque se autollaman líderes y nadie los eligió o nadie los puso donde están. Pero al final del día, lo que ustedes, digamos, la Comunidad Europea y muchas ONGs de Europa, eso tenemos mucha información al respecto, financian muchas ONGs que operan en Guatemala o en Centroamérica o en Latinoamérica, pero al mismo tiempo, si no operan directamente, financian ONGs que financian activistas que sí operan. Y bajo nombres muy románticos como democracia, como inclusión, pues atacan o financian verdaderos delincuentes. Son terroristas. Terroristas, exacto. Y me voy a tener que remitir ahorita a una vivencia familiar que tuvimos hace unos días de un grupo que, grabado por ellos, se denominan parte de CONIC en esta área de Guatemala. Que CONIC, yo sé que está financiada por muchas ONGs internacionales desde hace muchísimos años, que asesinó a un trabajador de la finca nuestra, de la finca de mi familia, y secuestró a mi hermano y a mi tío y a otras 3 personas. Secuestraron. Gracias a Dios, el ejército de Guatemala reaccionó con rapidez y fueron rescatados, y el gobierno de Guatemala, en este caso, reaccionó con rapidez y fueron rescatados. Pero
¿A dónde voy esto? No quiero que hablemos del caso en particular, pero sí quiero entender cómo vigila, qué elementos de vigilancia tiene la Comunidad Europea de estos financiamientos que manda a Latinoamérica, países que somos muy pobres, que con pocos millones de euros generas muchos problemas o compras a muchísimas personas y a veces compras también políticos. ¿Cómo vigila la Comunidad Europea qué se hace con ese dinero? Y solo te lo pregunto porque recordemos que es la misma Comunidad Europea la que pone en listas negras a Panamá, la que pone en listas negras a proveedores, a acreedores, de que si tú no vigilas a tu cliente, si tú no sabes lo que está haciendo tu cliente con su dinero o cómo lo generó, entonces te pongo en una gran lista negra. Pero ¿cómo vigilan ustedes en la Comunidad Europea qué se hace con el dinero de ustedes? Porque hoy te puedo decir, se está usando para secuestrar y asesinar, además de invadir propiedad privada. Bueno, ellos dirán, quiere decir, la Comisión Europea negará que Borrell, Josep Borrell, ese socialista español que tanto tiene que ver con esto. Tengamos en cuenta de que antes del socialista Borrell tuvimos a una comunista italiana como alta representante de la política exterior, que quiere decir que con eso quiero decir que Borrell no es el único culpable. Esto es una larga tradición y además... ¿Cómo se llamaba la Federica Mogherini. ¿Federica Mogherini. Ok. Mogherini. Y quiero decir con eso que no es el único culpable, que además están ahí, sobre todo los dos grandes partidos, que son los socialistas y el Partido Popular y el Partido Socialista, más los verdes, más los comunistas, etcétera, etcétera, que son los responsables de esa mayoría que ponen la comisión y que por tanto también nombran a los embajadores de la Unión Europea y son los que hacen los programas y los que hacen las directivas y los reglamentos, lo que llaman leyes, y después también los que deciden qué se financia y qué no se financia. Le voy a decir, financiar se ha financiado a Hamás, aunque el señor Borrell lo niegue. Quiero decir, si pensamos que se ha estado financiando al grupo terrorista más brutal que cometió hace 13 meses, la brutal matanza de Israel, del sur de Israel, en la Franja de Gaza, pues hay que pensar cómo es que no se ha controlado ese dinero. Bueno, pues porque va dinero hacia Gaza, y ese dinero en Gaza lo controla Hamás al final, porque aunque vaya a libros de texto o vaya a construcción y a cemento o a construcciones de algo, pues al final todos sabemos que lo que se ha construido realmente en Gaza han sido túneles y túneles para crear la mayor base terrorista probablemente del mundo, solo comparable a la que hay en el Líbano, que se construyó Hezbollah. ¿Y cómo la construyó Hezbollah? Pues con dinero del narcotráfico en Iberoamérica, por cierto, dentro del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, todas las conexiones que Hezbollah tiene a través de Venezuela, a través también de Bolivia, y que tiene desde los años de Ahmadinejad, ¿no? Es decir, que llevamos 20 años teniendo la infiltración iraní en Iberoamérica, y esa infiltración en Iberoamérica para blanqueo de dinero y para tráfico de drogas se ha utilizado también para financiar lo que es la bunkerización del sur del Líbano para atacar a Israel, que es en lo que consiste en este momento la guerra que ha tenido que hacer Israel para entrar al sur del país, porque tenía toda la parte norte de Israel paralizada por los ataques permanentes de Hezbollah. Quiero decir que las financiaciones de la Unión Europea, volviendo a eso, son unas financiaciones que muchas veces, la mayor parte de las veces, tienen un tinte ideológico, y que muchas veces por esa tendencia hacia la izquierda, en que la militancia, las ONGs, los lobbies buscan esta financiación, la parte, llamémoslo, centrista o supuestamente
centro derecha dentro de la Comisión Europea no juega ningún papel como freno a cometer estas tropelías de financiación. Y hay muchas ONGs, por ejemplo, las que hacen el tráfico humano a través del Mediterráneo hacia Europa, desde los países africanos, que son ONGs financiadas por la Unión Europea y financiadas también por los diferentes países, financiadas por el gobierno alemán, por el gobierno español, por ayuntamientos españoles, por ayuntamientos italianos o ayuntamientos belgas, y que después son los que generan este tráfico y el colapso prácticamente de la seguridad en gran parte de las ciudades europeas, como se está produciendo precisamente por estas causas. Ayer, no es casualidad, se produjo durante el partido de fútbol en el que jugaba el Maccabi de Israel en Ámsterdam, se produjo en Ámsterdam un pogromo contra los seguidores israelíes por ser judíos. Y ese pogromo lo protagonizaron cientos, si no miles, de musulmanes instalados como inmigrantes en Holanda, que por supuesto no respetan ni las leyes holandesas ni las leyes de nadie, porque solo respetan las leyes de Alá y de sus aliados de Hamas y de Hezbollah. Y estos atacaron en una operación organizada después de una manifestación contra Israel que habían permitido las autoridades de izquierdas de la ciudad de Ámsterdam, habían permitido que se celebrara una manifestación a 1 kilómetro del estadio donde era el partido de fútbol. Es decir, era prácticamente seguro que se iban a producir incidentes, y así ha sido, con heridos, con detenidos, y que Israel tuvo que mandar a 2 aviones a última hora para sacar de Holanda aquellos. Que en Holanda, un país que fue ocupado por los nazis y de cuyos judíos fueron exterminados, de Ámsterdam, que es la ciudad de Ana Frank, que es realmente aquel testimonio inolvidable de la niña que es deportada y después muere también en el campo de concentración. Que en Holanda pase eso, que eso pase en Alemania, que ya no puede llevar nadie la kippah, no pueden llevar los judíos la kippah en las calles, ¿no? Eso se debe a fenómenos que se están produciendo, que son literalmente fomentados por la Unión Europea. Y en este momento estamos viendo como en España tenemos todos los días ahora, por ejemplo, han entrado 4.000 ilegales en las Canarias en los últimos 4 días. 4.000 ilegales que van a ser transportados por el gobierno izquierdista de Sánchez, van a ser trasladados a la península y soltados a las calles para que se busquen la vida. Así es como se generan. Y esas ONGs, a eso es lo que iba, son financiadas así, como lo es Oxfam, como lo son tantas siglas que todos conocemos y que realmente a lo que se dedican es a la agitación y propaganda de la extrema izquierda. El dinero lo utilizan en su 80-90%, a veces hasta en el 100%. No lo utilizan para ayudar a nadie, sino simplemente para alimentar unas plantillas cada vez más amplias de militantes propios y de infraestructuras propias para su propia organización, como extensión, digamos, de los partidos radicales. Y con esa bandera humanitaria, reciben dinero del erario, de los fondos públicos de los 27 democracias europeas que financian estas cosas. Wow. Eso es un hecho. Wow, y esto creo que nos va a llevar a cuando hablemos de Trump, esto se va a volver más importante todavía en Estados Unidos. Pero solo quisiera terminar esta parte, y eso obviamente lo que me dices de Joseph Borrell y anteriormente de Federica Mogherini, pues explica el por qué tanto interés de la comunidad europea, de la Unión Europea con la izquierda centroamericana, me imagino yo, ¿no? Sin duda. El sandinismo en realidad es una fabricación de la socialdemocracia europea.
O sea, la cantidad de dinero de Alemania, de Suecia, de los países escandinavos, pero vamos, de toda Europa, que ha entrado para acabar creando el régimen monstruoso, despreciable de los Ortega, son fortunas. Y eso me lleva a la última pregunta de este tema, que es Leire Pajín como vicepresidenta de la Eurolat, ella que ha sido brazo derecho de Zapatero. Zapatero, sí, que podemos decir, Zapatero, que yo creo que es de las 5 personas que tienen más responsabilidad de que Maduro siga hoy en el poder en Venezuela, por la manera que ha manipulado todo desde hace muchísimos años. La mano derecha de ella hoy es la vicepresidenta del Eurolat. ¿Qué nos puedes decir? Sin duda, Eurolat, yo tenía derecho como representante designado por mi grupo, por el grupo de Patriotas por Europa, por la ley DONT me correspondía a mí una vicepresidencia. No me han dado esa vicepresidencia porque han hecho un acuerdo entre el Partido Popular, el Partido Socialista, los Verdes y los comunistas para dejarme a mí y a mi grupo dejarnos fuera de la directiva de Eurolat. Eso es uno de los hechos y Leire Pajín está allí. Zapatero es uno de los máximos responsables de la pervivencia y de la pervivencia de la dictadura y de que la dictadura haya tenido un trato como el que ha tenido en Europa hasta hace muy poco, pero más aún es uno de los responsables de esa complicidad íntima y estrechísima que existe entre el régimen criminal de Venezuela y el gobierno español, y a través del gobierno español de la influencia, cuando no infiltración, en la Unión Europea en general, de lo que son las defensas de los intereses de Cuba como gran cabeza de la serpiente de todo el movimiento del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, pero también de todo lo que han sido en los demás países. Hemos visto a la Unión Europea haciendo literalmente campaña electoral por Boric, por Petro, por Lula, es decir, y hasta defendiendo a Castillo lo hemos tenido a la Unión Europea. En ese sentido, el daño que hace la izquierda vegana, como la llamo yo, a la izquierda carnívora y hasta la izquierda caníbal, es enorme. Es enorme y además es constante. Y eso... Zapatero y el gobierno de España, que es un gobierno ya criminal también, absolutamente corrupto, y además que ha demostrado ahora que es capaz de haber dejado morir a españoles después de la catástrofe en Valencia, simplemente por conveniencia política para machacar al gobierno regional de Valencia. Ese gobierno sin escrúpulos de Sánchez es un gobierno que está absolutamente condicionado por lo que es el régimen criminal de Venezuela. Y eso quería llegar, digamos, la situación geopolítica de Iberoamérica el día de hoy es muy delicada, es muy preocupante. Tienes dictadores pues prácticamente ya en el poder y tienes dictadores en proceso, en potencia. Pero realmente sistemas democráticos republicanos en donde tengamos garantía que vamos a tener elecciones cada 4 años, somos muy pocos los países que aún lo tenemos. Guatemala, gracias a Dios, todavía es uno de ellos. Pero ponle un México que va a seguir teniendo elecciones, pero está haciendo todos los movimientos para volver a tener otra dictadura perfecta, como lo tuvo con el PRI durante 75 años. Pues hoy Morena está haciendo todo para ser ellos la siguiente dictadura perfecta. Pero y será peor. Y será peor porque son más ideologizados. Todavía los priistas eran, digamos, más comerciales. Un Colombia en una situación súper complicada con Petro, el ministro de Defensa de Colombia, que o sea, son prácticamente 2 exguerrilleros hoy con muchísimo poder. Venezuela no digamos,
Honduras en una situación también muy delicada, Nicaragua pues ya perdida prácticamente, igual que Venezuela, Brasil en una situación también complicada, También, gran agresión. y Chile que únicamente gracias a las instituciones tan sólidas que tenía, pues yo creo que Boric no solo perdieron la reforma constitucional, yo digo que los chilenos tuvieron la suerte de tener un anticipo de la película, ¿no? Les pasaron la película en 3 minutos y cuando vieron lo que era la película que habían votado, por la cual habían votado en la reforma constitucional, se asustaron. Pues cambiaron de canal, ¿no? Dijeron, no, esta película no es la que queremos. Y bueno, creo que Boric sí va a salir vía democráticamente porque creo que Chile es un país todavía muy institucionalmente muy fuerte. Y tienes pues el milagro, de Argentina, de Milei, y hoy el milagro de Trump. Que para mí el milagro de Trump y igualmente te diría que el milagro de Milei son muy, muy importantes para sus países, pero son trascendentales para el resto del mundo. No solo por el poder que tiene Estados Unidos y también en Argentina la fuerza, en Iberoamérica la fuerza que tiene Argentina, sino que también por la historia que vienen a contar. Yo he visto ahorita muchísimos analistas con 1500 razones de por qué perdió el Partido Demócrata y por qué ganó Trump y por qué ganaron los republicanos. Y me impresiona porque ningún analista, entre comillas, serio, le quiere entrar a lo que para mí es la razón principal. Y es que la gente se hartó de 3 cosas. En primer lugar, de la manipulación de los medios de comunicación tradicionales. Si tú me preguntas a mí, yo creo que ese exceso que tuvo Trump en contra de lo que le llaman en Estados Unidos hoy el legacy media, lo ayudó. Sí. Porque la gente no es idiota. Y se dieron cuenta el nivel de agenda sesgada que tenían. 2, de mentira, de atreverse a decir cualquier cosa. 2, creo yo, y te dejo mis 3 temas para que tú me des tu opinión, que es la opinión que cuenta aquí. Pero 2, creo yo, esa estrategia que tuvo Kamala Harris al final de incluir a un montón de gente que tal vez tiene un montón de seguidores en redes sociales, es muy famosa, como Jennifer López, Bad Bunny, Eminem, Leonardo DiCaprio, un montón de gente que tal vez es muy admirada como canta, como baila, como actúa, pero nadie con 2 dedos de frente, con principios y valores, quiere tener su estilo de vida. Nadie quiere tener la edad de Leonardo DiCaprio y no tener una novia de más de 20 años nunca. Nadie quiere tener la cantidad de maridos que tiene Jennifer López. Nadie quiere tener los problemas identitarios y de drogas que puede tener un Bad Bunny. O sea, nadie los admira como personas y a ellos quisieron poner de ejemplo. A esas personas. Así es. Cuando Trump tenía un Elon Musk, que cualquiera que nos consideremos relativamente emprendedor lo admiramos por sobre todas las cosas, un Robert Kennedy, un Vivek Ramaswamy, un J.D. Vance, o sea, gente que tú dices, con él sí me identifico, ¿verdad? Entonces, para mí ese fue el segundo error, que los demócratas quisieron, como les ha funcionado el tema de la narrativa durante muchos años y han pasado sobre los datos, sobre los hechos, creo que creyeron que una vez más una Jennifer López iba a ser más importante que un Elon Musk dando opinión. Yeah. Y 3, la última, que es que creyeron que sus políticas, que tanto han empobrecido al pueblo americano, pero que además de han empobrecido a América Latina, han empobrecido y han violado esos principios fundamentales con los que uno nace y esos derechos, que es la vida, la libertad y la propiedad, pero que además de son la razón de ser. Esa gana de despertarte todas las mañanas en soñar y saber que lo que hagas por tu sueño va a ser tuyo. Los demócratas creyeron que eso era irrelevante y que lo podían seguir violando con narrativas, historias pendejas en redes sociales y en medios de comunicación. Y creo que la gran oportunidad que tenemos hoy es de que
un loco inteligente y capaz como Trump puede tener la capacidad de retroceder mucho de eso, a lo mismo que Milei. Y bueno, ustedes en Vox están empujando Foro Madrid, que es una estructura amiga que comparte esos principios y valores. Pues mi pregunta a ti es, ¿qué piensas de esto y cómo lo capitalizamos para que de verdad dentro de 4, 8 y 12 años podamos ver para atrás y decir lo logramos? Bueno, yo creo que es una victoria la de Trump que cambia el mundo. Es un game changer, como dice, pero total. Y que realmente es dentro de lo que es la crisis civilizatoria que tenemos, es una gran oportunidad no de retroceder, sino de superar unos proyectos tóxicos que han sido veneno durante más de 100 años, porque en realidad este proyecto de disolución de la civilización occidental ha ido transformándose, pues desde los bolcheviques a Gramsci, a través de Gramsci, a la Escuela de Frankfurt, a las universidades americanas de la Ivy League, a todos los discípulos de la Escuela de Frankfurt que se quedan y que copan las universidades norteamericanas, y que así realmente generan, hoy en día todas las élites están realmente intoxicadas por esta, y eso mismo pasa en Europa. A partir del 68 la Escuela de Frankfurt vuelve a las universidades alemanas y francesas, y a partir de ahí se produce el mismo proyecto aquí, y las fuerzas conservadoras no han hecho más que retroceder permanentemente, salvo un espacio muy concreto que fue cuando coinciden Reagan, Thatcher y Juan Pablo II, que hay una fuerza impresionante de esos tres elementos, y cae el muro de Berlín, y realmente el socialismo en toda su miseria queda expuesto, y muchos creen que ya no se va a recuperar de eso, pero sin embargo se tunea a sí mismo, y esos mismos, precisamente cuando estamos celebrando, cuando Fukuyama está diciendo que se acaba la historia y está todo el mundo celebrando que no va a haber socialismo más, tenemos a Fidel Castro y a Lula da Silva, que todavía no está en el gobierno ni se le espera, pero Castro se reúne con da Silva y fundan el Foro de Sao Paulo, y 10 años más tarde el Foro de Sao Paulo pues ya tenía una serie de gobiernos, y pocos años más tarde ya tiene muchos más, tiene 12 o 13, y después fracasan en su primer embate, porque son un desastre, porque el socialismo es un fracaso siempre y solo produce miseria, muerte, dolor y mentira, que eso es el socialismo, al fin y al cabo, y imposición y dictadura y tiranía para imponerte algo que no quieres y que además no funciona nunca. No hay excepción en la regla de que el socialismo es una catástrofe y es una miseria que todo lo envenena, todo lo profana, todo lo destruye, y nada genera realmente salvo envidia, resentimiento y odios. Eso es lo que produce. En ese sentido, mira, y el empoderamiento de China en este proceso, ¿cómo lo ves en esto que me estás diciendo? Bueno, China está jugando un papel. China que tiene por primera vez, digamos, en 5.000 años probablemente, tiene una voluntad real de controlar el globo, ¿no? Y el globalismo es un aliado de China, en realidad. Si vemos las Naciones Unidas, la OE, la Organización Mundial de la Salud, pero también Davos, donde se juntan todos los grandes corporativistas y los grandes monstruos mogules de las industrias, etcétera, etcétera, aplauden a Xi Jinping por cómo economiza el mundo dentro de la dictadura china, y el señor Klaus Schwab, que dirige el foro de Davos,
es un gran admirador de cómo los chinos controlan a su propia población, de los barrios de 15 minutos, donde realmente no te dejan salir de tu parte de la ciudad, a no ser que tengas una excusa o tengas una necesidad de alguien o un deber que cumplir, pero que realmente te van achicando los espacios de libertad, y en ese proceso está todo el globalismo a partir de las Naciones Unidas, y eso es en realidad la Agenda 2030. Y tú ves... Es achicar derechos y libertades para que los ciudadanos occidentales pierdan su identidad como occidentales, pierdan su legado, pierdan su memoria, pierdan su civilización, y a través de eso pierdan su libertad. Ese es el gran proyecto que ha avanzado mucho a lo largo de 100 años en diferentes fases, pero que ahora tiene un revés capital. Y este revés capital, que se da en Argentina de una forma milagrosa, en un sitio que muchos no lo esperaban, pero que hace falta muchísimo coraje, porque hace falta mucho valor para defender los valores frente a una maquinaria que ha ido avanzando desde hace 70 años y ante la cual ha ido retrocediendo. Las fuerzas conservadoras, las fuerzas que creen en Occidente, han ido retrocediendo sin dar la batalla jamás. Siempre se han ido, y en todas las instituciones, en la universidad, en la comunicación, en la cultura, en la religión, en la iglesia, en todas partes se ha ido retrocediendo frente al rodillo totalitario del mensaje colectivista de la izquierda. Ahora se llevan un golpe brutal y están anonadados. Yo me he paseado con la gorra de Trump por el Parlamento Europeo antes de ayer y tenías que ver las caras de los populares, de los socialistas, de los comunistas. Están todos en shock, están llorando. Ellos no pueden emigrar de Estados Unidos, como dicen los artistas de Hollywood, que van a emigrar todos. Ya veremos cuántos emigran. Ojalá. En todo caso, todos están absolutamente en shock en este momento, y se abren unas grandes oportunidades, y sobre todo se cierra una amenaza que era inminente. Si no gana Trump y ganan esos muñecos de Obama, ha habido un muñeco de Obama que era Biden, que estaba ausente prácticamente todo el tiempo en los últimos 2 años, y después esta otra mujer que no sabe nada de nada, que es un auténtico pelele. Quien ha perdido estas elecciones es todo Obama, es el proyecto Obama, son las Naciones Unidas, es el Deep State, y es todo el proyecto socialista en general, y por eso aparte de ser un momento de historia maravilloso, es la gran oportunidad de recuperar en todas partes la fe en la defensa de la verdad, en los valores comunes, en nuestra identidad, en nuestra historia, en la verdad de la historia, no en la manipulación de la historia, y después en hacer frente a los matones, en hacer frente al abuso, en hacer frente a la mentira. No dejar a la mentira simplemente por pereza o por miedo, dejar que la mentira se vaya instalando como hemos dejado durante tantísimo tiempo. Vamos a combatir la mentira. Y esos medios, como El País, con sus ridiculeces de que habla de las manipulaciones de los demás, pero Dios mío, pero si sois los mayores manipuladores, todos los medios, no sabes, la televisión española es como la televisión cubana en este momento, o la televisión rusa, son un auténtico disparate. Déjame y todos esos son los perdedores del martes. Totalmente. Déjame contarte una anécdota importante. Yo soy director de la Sociedad Interamericana de Prensa y estuvimos en asamblea hace un par de semanas. Y bueno, se presentó esta gráfica que le ha dado la vuelta al mundo de que la credibilidad de los medios de comunicación está en la parte más baja de su historia por mucho y están, pero muy por abajo de lo que, digamos, en posiciones de vergüenza. Y me atrevo a decirte que lo único que escuché después de ver esa gráfica, que dije que bueno que la veamos porque, ¿verdad?, cuando uno mira una gráfica así deberías de hacer introspección y hacer un análisis de qué has hecho mal.
El culpable era Trump y Milei. Sí. Y lo simpático del tema es que le dan muy duro a Milei. Estábamos en Argentina, entonces le dan muy duro a Milei. Y cuando yo aterrizo en Guatemala al día siguiente, veo una entrevista que le estaba haciendo un periodista a Milei, en donde Milei, el periodista le dice, pero usted ¿por qué ataca a tal compañero? Está atacando a un compañero. Y entonces le dice, porque mintió, por mentiroso. ¿Pero por qué dice que mintió? No, porque él dijo que yo había despedido a tal ministro por corrupto, y eso no es cierto. El ministro renunció por tal y tal cosa. Y se le llamó y se le dijo, mi encargada de no sé qué, porque no conozco bien las interioridades del gobierno de Argentina, llamó al periodista y le dijo, está equivocado, esa no es la razón. Y al día siguiente, el periodista, que entiendo que es un periodista de radio, lo vuelve a decir. Y vuelve a decir la mentira por segunda vez. Ya, pues es que son así, son entonces, absolutamente irredentos. Y lo increíble de esto es que le echan la culpa al político. A ver, tú eres un político muy guerrero. Yo estoy en la parte, yo soy periodista, ¿verdad? Somos medio de comunicación, soy periodista. Pero digamos, yo entiendo cuando un político se molesta si decimos algo inexacto o mentimos. Esperemos, o sea, aquí en República pues nunca mentimos a propósito, pero si nos equivocamos o decimos algo inexacto, pues yo entiendo que el político se moleste o el individuo, el empresario se moleste. No me voy a no lo voy a reclamar a un político. Sí, pero Rodrigo, que no me reclame. Te olvidas que yo he sido 40 años periodista. Y yo los conozco muy bien. Lo he sido todo, he hecho de todo en periodismo. He sido subdirector de ese periódico que ha degenerado en lo que ha degenerado, ¿no? Del que hablábamos antes, El País. El País. Sí, que según su directora... No, que te decía que según su directora Trump le ganó a la desinformación. No. La desinformación son realmente son ellos, y además lo que lo demuestra es que la gente, la población, cree mucho más a cualquiera, incluso a unos locos que se inventan cosas en cualquier red social, le creen más que a los medios tradicionales, que han estado comprobadamente mintiendo, manipulando durante todos estos últimos 20 años de degradación periodística que nos han llevado a los niveles actuales, donde ves el New York Times, o ves El País, o ves la Frankfurter Allgemeine, por desgracia, y ves tantísimos periódicos, y la verdad es que se te cae el alma a los pies, y oyes las radios a una serie de gente absolutamente indocumentada haciendo comentarios y juicios de valor sobre cosas de las que no saben nada y de las que escriben muchas veces solo por encargo, y ves en dónde están, y esa es la credibilidad que tienen. Nadie cree al País, nadie cree a Pepa Bueno, nada, no se le cree nada, como la televisión española antes. La televisión española, incluso en las épocas de la dictadura, quiero decir, lo que salía en la televisión eran, por supuesto que estaban ideologizados en su momento, pero lo que salían eran verdades, no salían hechos falsos como salen hoy en día. Que salen hechos falsos, no salen la manipulación de hechos reales, sino que salen también hechos falsos incluso. Es decir, que hemos llegado a unos niveles de manipulación absolutamente inauditos. En todo caso, yo creo que esa batalla ahora se está dando, eso es lo importante, Rodrigo. La batalla por la verdad ha empezado hace muy poco y vamos avanzando mucho. Las fuerzas conservadoras, las fuerzas que defienden la civilización occidental, hemos avanzado mucho en muy poco tiempo. Pero ¿qué pasa? Que llevamos un siglo retrocediendo bajo todo tipo de complejos, y sobre todo en los últimos 60 años hemos dejado que nos comieran el terreno en todos los campos de la actividad humana, de comunicación, de información, de cultura, de todo ello. Tenemos que recuperar los espacios estos y tenemos que batirnos por ello, como ha hecho Trump. O sea, quiero decir, con fuerza, con firmeza,
e ir a por ello. Y ese es el milagro de Milei, ese es el milagro de Wilders, ese es el milagro de Trump y ese va a ser el milagro de Abascal en España, y donde tenemos que recuperar también, tenemos que recuperar tantísimos procesos que se han quebrado de desarrollo y de libertad, que se han quebrado bajo estos gobiernos, unos de ellos traidores, otros de ellos débiles, pero todos ellos fracasados. Pues amén. ¿Qué te puedo decir? Coincido contigo absolutamente. Y que con la experiencia que tienes como periodista y ahora político, ¿qué crees que deberíamos de hacer? ¿Qué debería de pasar, digamos, estas fuerzas conservadoras que gracias a Dios hoy por lo menos nos conocemos y gracias al Foro Madrid también pues tenemos alguna comunicación? ¿Qué debemos hacer, digamos, teniendo a Milei en el sur de América, a Trump en el norte de América, a una Meloni en Italia, o sea, a estos líderes? Bueno, no olvidemos a un Santiago Peña en Paraguay, creo que también es un tipo que hay que tomar Por en eso Paraguay consideración. es un país muy importante, que es un país de ejemplo de dignidad al rechazar, hasta rechazando ayudas de la Unión Europea para liberarse de condicionantes ideológicos que les querían imponer. Por supuesto, Paraguay es un país que también ha demostrado ese amor a la soberanía, que es un amor a la soberanía que yo recomiendo que jamás pierda Guatemala, porque si lo pierde No, acabará pues como Honduras, que ya está en manos prácticamente del Foro de Sao Paulo y en camino de estar como Nicaragua. La lucha por la soberanía es una cosa que nosotros en Europa tenemos muy claro. Aquellos que quieren hacer aquí un gran Estado socialista para que no haya democracia, porque el marco de la democracia es el marco propio, el marco nacional, que ese es el que hay. Y por eso el Foro Madrid y la Carta de Madrid, que todo el mundo debiera leerla concretamente. La Carta de Madrid no es más que una defensa de la libertad y del sentido común. Y esa es la base de la lucha que lleva el Foro Madrid y, desde que lo fundó Santiago Abascal. y yo te diría que además, o digamos, yo sé que la soberanía es importantísima, pero es la dignidad. O sea, yo siento que lo que Dignidad es perdemos, que van lo, juntas. lo que perdemos los países cuando abrimos esas puertas de perder la soberanía, lo que perdemos es la dignidad. Y bueno, Germán, para ir cerrando ya, quisiera Sí, que me dejaras con un mensaje teniendo hoy esta victoria de Trump, que entre el 20 de enero tomará posesión. eh, ¿Qué debemos, qué podemos, qué debemos hacer, pues los medios de comunicación, los que somos parte de esta estructura conservadora iberoamericana? ¿Qué debemos hacer desde tu punto de vista para capitalizar, proteger, defender, promover estos principios? Porque al final lo que sí tiene Estados Unidos es una capacidad de influir en el mundo como ningún otro país, para bien o para mal. sí. Lo hizo con el No, sí, claro. capitalismo hace 120 años, para bien, y lo hizo con el Que ha sido socialismo desastroso con Obama. con Obama para acá. O sea, la fuerza que tiene Estados Unidos para influir en el mundo es extraordinaria. Sí, Es más, me tremendo. atrevo a decirte que toda la historia que nos contaste hace poco de la fuerza de la influencia negativa de la comunidad europea y de cómo la comunidad europea ha sido un promotor del socialismo fuera de Europa, bueno, adentro también, pero digamos fuera de Europa, Sí. es el mismo Estados Unidos el que tal vez tiene la capacidad de que eso cambie. Eh, es Oh, el sí, mismo sin duda. Estados Unidos el que tiene Sin la duda. capacidad de que eso No me cambie. cabe la menor duda. ¿Qué hacemos? Hay, hay tres, bueno, primero tenemos que trabajar juntos. Ese es el concepto. El Foro Madrid tiene también, por supuesto, trabajamos con el Partido Republicano, por supuesto, trabajamos con la Fundación Disenso de Vox, trabaja con la Fundación Heritage en Estados Unidos, y tenemos que hacer los lazos entre las tres bases de la civilización occidental, que son Europa, Iberoamérica y el norte de América.
o sea, el norte de América en el sentido, la América anglosajona también. Y esos tres pilares, tienen que conseguir que ese transatlantismo general sea realmente el que frene todos los intentos de totalitarios que provengan de otros lados, pero también de acabar con lo que ha sido el proyecto suicida, ese proyecto que se encarnó dentro y que es el enemigo interno que iba corroyendo a la sociedad occidental en sus valores y sobre todo que iba aceptando la mentira en la comodidad, que con el desarrollo esa privacidad iba metiéndose en las personas, se metían en su nicho, las personas que creían en valores y no defendían en la plaza pública lo que tenían que defender, y la plaza pública se le dejó a la izquierda. Hay que salir a la plaza pública, hay que defender los valores, hay que tener valor para defender los valores, y trabajar juntos, no dejar que nos enfrenten por mentiras, que esos son listas, porque somos lo mismo, somos hermanos en nuestro origen y en nuestra base existencial y civilizatoria, somos lo mismo y tenemos que defenderlo porque es la sociedad más justa, más compasiva, más eficaz, que mayor bienestar, mayor libertad y mayor felicidad ha creado para el ser humano. Es única y es insustituible por otra mejor. Siempre va a ser peor la sociedad que intente crearse a partir de las envidias y a partir del colectivismo, donde realmente el alma humana no tenga espacio de crecer. Pues muchísimas gracias, Germán. Ha sido de verdad un honor. Me quedo con esa frase: hay que tener valor para defender valores. Y yo creo que ese es un mensaje que tenemos que atrevernos a vivir con él en los siguientes años, porque al final parte de lo que tenemos que lograr es cambiar esa narrativa, todos, y eso es todos los ciudadanos, porque la narrativa no solo es de los medios de comunicación ni de los políticos. Sin duda, es la gente. Es la gente. Los guatemaltecos saben muy bien lo que son los valores tradicionales, y los valores que importan, y los han defendido muchas veces y lo seguirán haciendo. Y haremos una Iberoamérica próspera, libre y realmente y en paz, fundada en los mismos valores, y una Europa que vamos a recuperar de las garras de este globalismo, como va a recuperar Trump esos Estados Unidos que han estado haciendo tantísimas locuras durante estos pasados años. Seguro que sí. Un saludo muy cordial. Igualmente, Germán, muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo allá a Guatemala. Gracias, igualmente.